Muy buenos días, amigas y amigos. Este es nuestro devocional diario, Un año en la vida de Jesús, de Fable Lee Mortimer. En el día de hoy estaremos leyendo en Lucas capítulo 24, versos 44 al 49. Y la palabra del Señor dice así: Después Jesús les dijo: Esto es lo que yo les decía cuando todavía estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las escrituras, y les dijo: Así está escrito, que el Cristo padecerá y resucitará de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicará el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas, por tanto, yo enviaré sobre ustedes la promesa de mi Padre, pero ustedes permanezcan en la ciudad hasta que sean investidos con poder de lo alto. Nuestro devocional se titula Cristo abre el entendimiento de sus apóstoles. El Señor Jesús permaneció 40 días en la tierra después de su resurrección. Durante este tiempo conversó a menudo con sus discípulos. Está escrito en los Hechos acerca del Señor y sus apóstoles, a los cuales se mostró vivo después de su pasión o padecimientos por muchas pruebas infalibles, siendo visto de ellos 40 días y hablando de las cosas pertenecientes al reino de Dios. ¿Cuánto nos gustaría oír todo lo que dijo durante esos 40 días? Es natural preguntarse dónde moraba el Señor cuando no estaba presente con sus discípulos o estaba siempre presente con algunos de ellos. Pero aunque no podamos determinar estos puntos, podemos saber sobre qué temas conversó el Señor con sus amados seguidores. Les habló de sus propios sufrimientos pasados. Acababan de presenciar su dolorosa muerte en Jerusalén y no podían comprender cómo el Padre justo podía entregar a su Hijo justo en manos de hombres malvados. Pero Jesús alivió su perplejidad. Les mostró, basándose en las profecías del Antiguo Testamento, que el Señor había cargado sobre él los pecados de los hombres. ¿Qué debieron de sentir los apóstoles cuando comprendieron por primera vez que todas las amargas penas que habían visto sufrir a su Señor habían sido infligidas por ellos? No solo les explicó por qué había muerto, sino también por qué había resucitado. ¿Y por qué resucitó? Porque había pagado el rescate de nuestros pecados con su propia sangre preciosa y por eso fue liberado de la prisión de la tumba. Así, el profeta Daniel había declarado que el Mesías vendría para poner fin a los pecados, expiar la iniquidad y traer la justicia eterna. Daniel capítulo 9, verso 24. ¿Hubo antes conversaciones como estas entre el Señor y sus discípulos después de su resurrección? Cuán diferente de la conversación que mantuvieron camino del huerto de Getsemaní, poco antes de la crucifixión. Entonces, la tristeza había llenado sus corazones, pero ahora la alegría. Entonces, no podían comprender muchas verdades muy sencillas. Cuando el Señor dijo: «¿Sabéis a dónde voy y sabéis el camino?», Tomás replicó: «No sabemos a dónde vas, ni cómo podemos saber el camino». Pero ahora los discípulos comprendían sus instrucciones. ¿Por qué? Porque Él les abrió el entendimiento. Ningún otro maestro poseyó jamás el poder de abrir el entendimiento de sus alumnos. Jesús sigue ejerciendo este poder. Él otorga el Espíritu Santo. La Biblia deja perplejos a los que no han sido enseñados por Él. Cuando leen las ceremonias de la ley, a veces se preguntan: ¿por qué se derramó tanta sangre? Cuando leen las historias de los santos, se maravillan de sus pecados y de sus penas. Cuando leen los salmos y los profetas, se asombran de encontrar amargas quejas sucedidas por cantos extasiados.
Pero el alma, enseñada por Dios, sabe que Cristo está oculto en cada parte de su santa palabra, que las ceremonias de la ley señalan su sangre expiatoria, que las historias de los santos exponen los pecados que llevó y las penas que soportó, y que los salmos y los profetas están llenos de sus notas dolientes y de sus acordes gozosos. El Señor conversó con sus discípulos no solo sobre sus sufrimientos pasados, sino también sobre sus trabajos futuros. Les dijo lo que debían predicar y dónde debían hacerlo. ¿Qué debían predicar? No venganza, sino misericordia. Los dones que necesitan los pecadores son el arrepentimiento y el perdón. Ser perdonado sin arrepentimiento no sería ninguna bendición, porque un pecador impenitente no podría ser feliz en el cielo. Arrepentirse y sin embargo no obtener el perdón, qué terrible sería esto. Pero no puede ser, porque ningún verdadero penitente será enviado al infierno, aunque más de una caña golpeada ha temido que este fuera su propio caso. ¿Y dónde debían predicar los apóstoles? Entre todas las naciones, pero debían comenzar en Jerusalén. Los asesinos debían tener la primera oferta de perdón, aquellos que, como fuertes toros de Basán, lo habían rodeado, que lo habían acosado con sus bocas como un león voraz y rugiente, debían ser los primeros en obtener misericordia del silencioso y sacrificado Cordero. ¿Cómo puedes esperar a un pecador después de oír hablar de esta maravillosa gracia? Millones de personas que antes estaban cubiertas de manchas escarlata y carmesí ahora cantan al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su preciosa sangre y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y su Padre, sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén.